Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que estén de maravilla, porque hoy nos sumergimos en otro tema jugoso, otro escándalo que sacudió el mundo de las series turcas. Hoy vamos a profundizar en la vida y la controversia que rodea a Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no nos quedaremos solo en la superficie, no. Vamos a desentrañar, a analizar y a debatir sobre todo lo que rodea a este personaje fascinante. Para aquellos que se unen a nosotros por primera vez, o para refrescar la memoria de los veteranos, vamos a repasar brevemente el contexto. Can Yaman, un nombre que resuena en el mundo del entretenimiento turco, es un actor de renombre que ha logrado fama internacional gracias a su carisma, su talento y por supuesto su atractivo físico. Series como Erkencikus o Pájaro Soñador para nosotros y Dolunay o Luna Llena lo catapultaron al estrellato, consolidando su posición como uno de los actores más queridos y solicitados del momento. Sus legiones de fans, tanto en Turquía como en el extranjero, siguen cada uno de sus movimientos, convirtiendo cada proyecto, cada foto, cada entrevista, en un evento mediático. Sin embargo, la vida de Can Yaman no se limita al brillo de las alfombras rojas y los sets de filmación. Su vida personal, a menudo en el ojo del huracán, ha sido objeto de especulaciones, rumores y controversias. Y es precisamente aquí donde entramos en la parte más interesante de la historia. Antes de sumergirnos en las profundidades del escándalo con Can Yaman, quiero recordarles que se suscriban al canal. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y dejen su like si les gusta el contenido. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en el drama. Asterisco el incidente, el punto de inflexión con Selen Soyder asterisco. El episodio que marcó un antes y un después en la percepción pública de Can Yaman ocurrió en 2012, durante el rodaje de la serie Angimit Sevmedik, a quien no amamos. En este set, compartían créditos Can Yaman y la actriz Selen Soyder, otra figura conocida en el mundo de la televisión turca. Lo que ocurrió durante el rodaje de Angimit Sevmedik es un tema que sigue generando debate. Las versiones difieren, pero la esencia del incidente es clara: hubo un altercado, un conflicto, una situación tensa que involucró a Can Yaman y Selen Soyder. Según los informes de la época, el comportamiento de Can Yaman fue calificado como inapropiado. Se habla de gritos, de insultos, de una actitud agresiva y despectiva hacia Selen Soyder. Algunas fuentes aseguran que la situación fue tan grave que la producción tuvo que intervenir para calmar los ánimos y evitar que la situación escalara. Es importante destacar que los detalles específicos de lo ocurrido son difíciles de confirmar con exactitud. Las versiones varían y cada fuente presenta su propia perspectiva. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que el incidente tuvo consecuencias significativas. El impacto en la carrera de Can Yaman fue inmediato. Aunque ya era conocido, el escándalo le generó una imagen negativa que tardaría en ser reparada. La prensa turca, siempre atenta a las polémicas, se volcó a cubrir el incidente y la opinión pública se dividió. Algunos defendían a Can Yaman, argumentando que era joven y que todos cometemos errores. Otros, en cambio, condenaron su comportamiento y exigieron una disculpa pública. La imagen de Can Yaman, hasta entonces inmaculada, sufrió un golpe considerable. El incidente con Selen Soyder no fue un hecho aislado. A lo largo de los años, han surgido otros episodios que han alimentado la controversia en torno a Can Yaman. Otros incidentes y polémicas, un patrón de conducta, Además del incidente con Selen Soyder, Can Yaman se ha visto envuelto en otras polémicas que han generado debate y críticas. Algunas de estas controversias involucran comportamientos en redes sociales ha habido ocasiones en que las publicaciones de Can Yaman en redes sociales han sido consideradas controvertidas. Ya sea por el contenido, por el tono o por la forma en que se dirige a sus seguidores, algunos de sus comentarios y publicaciones han generado críticas. Actitudes consideradas prepotentes se le ha acusado de tener una actitud prepotente, especialmente con sus fans. Algunos seguidores han expresado sentirse decepcionados por su comportamiento, considerándolo distante y poco accesible. Conflictos en el set de filmación han surgido rumores sobre conflictos en los sets de filmación, con compañeros de trabajo y miembros del equipo de producción.
Si bien estos rumores no siempre se han confirmado, han contribuido a alimentar la imagen de un actor problemático. Declaraciones controvertidas en entrevistas y apariciones públicas, Kanyaman ha hecho declaración. Es que han generado controversia. Ya sea por abordar temas delicados o por expresar opiniones que no han sido bien recibidas, sus palabras han sido objeto de debate. Estos incidentes, combinados con el escándalo con Selen Soider, han contribuido a crear una imagen compleja y polarizada de Kanyaman. Algunos lo ven como un actor talentoso que ha cometido errores y merece una segunda oportunidad. Otros, en cambio, lo critican por su comportamiento y cuestionan su actitud. ¿Qué pasó después? La estrategia de Kanyaman *****. La parte más interesante de la historia es lo que ocurrió después del incidente con Selen Soider. ¿Cómo respondió Kanyaman a la controversia? ¿Cómo manejó la presión mediática y las críticas? Inicialmente Kanyaman pareció tomarse un tiempo para reflexionar. Se alejó un poco de la vida pública, se concentró en su trabajo y evitó las entrevistas y apariciones mediáticas. Sin embargo, con el tiempo, la estrategia de Kanyaman para recuperar su imagen se volvió más peculiar. En lugar de mantenerse alejado de la polémica, optó por una estrategia que podríamos llamar marketing de controversia. Esta estrategia se basa en aprovechar la fama Kanyaman ha utilizado su fama y su imagen para generar noticias y mantener a la gente hablando de él. Generar rumores ha sido protagonista de numerosos rumores sobre su vida personal, con supuestos romances con actrices famosas y viajes exóticos. Participar en entrevistas ha participado en entrevistas donde, sin tapujos, habla de su éxito, de su belleza y de su carácter. Conectar con el público ha creado una comunidad de fans muy leal que lo defiende a capa y espada. Marketing de la imagen ha aprovechado las plataformas de redes sociales para mantener a sus fans involucrados y atentos a cada una de sus publicaciones, buscando también, en muchas ocasiones, generar controversia. Un ejemplo claro de esta estrategia es su creciente popularidad en Italia. Kanyaman ha sabido aprovechar el cariño que el público italiano le tiene, protagonizando campañas publicitarias, participando en programas de televisión y, por supuesto, enamorando a las espectadoras con sus series. Italia se ha convertido en un refugio para Kanyaman, un lugar donde es idolatrado y donde puede escapar de la dura crítica que a veces recibe en Turquía. La reacción del público y las críticas La estrategia de Kanyaman no ha estado exenta de críticas. Algunos consideran que su actitud es egocéntrica y que se aprovecha de su fama para manipular a la gente. Otros, en cambio, defienden su derecho a hacer lo que quiera con su vida y su imagen. Las críticas se centran en egocentrismo se le acusa de ser egocéntrico y de preocuparse demasiado por su imagen. Manipulación se le acusa de manipular a sus fans y a los medios de comunicación para generar atención. Falta de humildad se le critica por su falta de humildad y por su actitud prepotente. Falta de responsabilidad se le critica por no asumir la responsabilidad de sus errores y por no ofrecer una disculpa pública por el incidente con Selen Soider. Sin embargo, a pesar de las críticas, Kanyaman sigue siendo una de las figuras más importantes del mundo de las series turcas. Su éxito es innegable y su habilidad para generar interés mediático es impresionante. ¿Qué pasó con Selen Soider? Mientras Kanyaman se reinventaba y consolidaba su carrera, ¿qué pasó con Selen Soider? Selen Soider ha seguido trabajando como actriz, aunque su carrera no ha tenido el mismo impacto mediático que la de Kanyaman. Se ha mantenido más alejada de las polémicas y ha preferido concentrarse en su trabajo y en su vida personal. Selen Soider ha respondido a preguntas sobre el incidente de forma diplomática pero clara, dejando ver que no se arrepiente de haber alzado la voz. Lecciones aprendidas y reflexiones finales El incidente con Kanyaman y Selen Soider nos deja varias lecciones importantes. El respeto es fundamental. Nos recuerda la importancia de tratar a los demás con respeto y consideración, independientemente de su posición o estatus.
Asterisco 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 La imagen pública es delicada asterisco asterisco nos muestra cómo la opinión pública puede cambiar la vida de una persona, tanto para bien como para mal. Asterisco 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 La redención es posible asterisco asterisco nos enseña que la redención es posible, siempre y cuando se trabaje en ella. Asterisco 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 Las segundas oportunidades asterisco asterisco El perdón y las segundas oportunidades son importantes, siempre y cuando se demuestre un cambio genuino. Asterisco 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 La responsabilidad individual asterisco asterisco Las acciones tienen consecuencias, y es importante asumir la responsabilidad de los errores cometidos. El escándalo con Can Yaman y Selen Soider es un claro ejemplo de cómo la imagen pública puede ser construida y manipulada. Can Yaman ha sabido reinventarse, ha sabido capitalizar su fama y ha sabido conectar con su público de una manera que pocos actores logran. Asterisco asterisco Conclusión, un perso. Naje que divide y conquista asterisco asterisco. El incidente con Selen Soider fue un punto de inflexión en la carrera de Can Yaman. Un incidente que, aunque marcado por la polémica, también le abrió la puerta a una nueva forma de relacionarse con el público. Su estrategia, controversial como es, ha logrado mantenerlo en la cima, generando interés y al mismo tiempo, manteniendo a sus fans enamorados. Las opiniones sobre Can Yaman siguen divididas. Algunos lo admiran, otros lo critican. Pero una cosa es segura, Can Yaman es un personaje que da mucho de qué hablar, y que seguirá siendo noticia durante mucho tiempo. Asterisco asterisco Conclusión final, el legado de Can Yaman asterisco asterisco. El legado de Can Yaman es complejo y multifacético. Es un actor talentoso que ha logrado un éxito innegable. Es un personaje controvertido que ha generado debate y críticas. Es un hombre que ha cometido errores y ha enfrentado las consecuencias. Su historia es un recordatorio de que la vida es un camino lleno de altibajos, de que la imagen pública puede ser construida y manipulada, y de que la redención es posible. ¿Cuál es el futuro de Can Yaman? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que su historia seguirá siendo objeto de interés y debate en el mundo del entretenimiento turco. Amigos, espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. ¿Qué opinan ustedes sobre el escándalo con Can Yaman? ¿Creen que su estrategia para recuperar su imagen ha sido efectiva? ¿Creen que merecía una segunda oportunidad? ¿Cuál es su opinión sobre el manejo de su carrera y su vida personal? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No duden en dejar sus opiniones, ideas y cualquier cosa que quieran compartir. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y recuerden que todos los martes, jueves y sábados tenemos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.